Bueno, tendríamos otro tipo de instrucción llamada switch, que justamente lo que hace el switch es, en algunos aspectos, sintetizar un poquito la estructuración de las respuestas de los condicionales if else, else if y todo lo demás. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo como siempre. Vamos para eso a comentar lo que sería esta porción de condicionales. Si mal no recuerdo, los comentarios era asterisco, acá la llave, finalizando el asterisco y la llave. Siguiendo un poquito la estructura de lo que veníamos haciendo, imagínate que si x es mayor a y, vamos a copiarlo, la vamos a guardar en una variable llamada c, por ejemplo. Si x es mayor a y, cosa que es verdadero, porque 3 es mayor a 2, vamos a obtener una determinada respuesta. Y para eso utilizamos el switch. Y el switch se realiza de la siguiente forma. Declaramos switch, finalizamos switch cuando le damos enter, y acá va a ir toda la estructura dentro del switch. El switch tiene que tener un condicional que va a ser justamente el valor, o va a ser la variable en la cual va a empezar a comparar diferentes tipos de casos. Se le dice casos. Y vamos a justamente basarnos en la variable c, que en la variable c se va a estar almacenando la operación, en este caso, de igualdad. Si x es mayor a y, colocamos el c, y dentro de la estructura switch empezamos a realizar las condiciones, los casos. Tenemos diferentes casos, pero en este caso tendríamos dos posibles, porque estamos operando con operadores relacionales. En este caso tendríamos dos respuestas posibles. Como devuelve este tipo de operación una respuesta lógica, que sea true, ¿sí?, o que sea false. Solamente esos dos valores posibles. Si x es mayor a y, nos va a devolver true, en este caso porque evidentemente 3 es mayor a 2, o si no, nos devuelve false si invertimos lo que son, en este caso, los diferentes valores o el signo relacional. Así que vamos a operar en base a eso, ¿sí? Tratamos el primer caso. El primer caso es que justamente sea true. Podríamos colocarle true, entre paréntesis le colocamos true, y en caso de que sea true, vamos a mostrar en consola lo que es un mensaje, como siempre, algo sencillo, ¿sí? Y podríamos decirle que, entre comillas simples, la variable x es mayor a la variable y, ¿sí? El siguiente caso es que sea falso. Lo podemos declarar como case entre el argumento false, pero se utiliza lo que es el otherwise, ¿sí?, que sería el otro caso, si funcionase el otro caso. Otherwise es un tipo de case dentro de switch, como por ejemplo era el if y el else. Entonces, otherwise, en caso de que no exista ese condicional, va a imprimir que la variable x es menor a la variable y. Matemáticamente hablando, tenemos muchísimos tipos de estados posibles, ¿no? Pero bueno, estamos reduciéndolo a la parte de programación para que se pueda entender un poquito esto. Perdón, puse case. Esto sería disp. Dentro de diff sería que la variable y mayor o la variable x es que la variable. Esto lo ejecutamos. Vamos a ver justamente el primer caso, que la variable x es mayor a la variable y. ¿Sí? Ahí tenemos la variable x es mayor a la variable y. De la misma forma sucede si esto, en vez de escribirlo con un otherwise, lo escribimos en otro case, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada. Son formas de poder justamente estructurar lo que es nuestro conditional switch. Acá en este caso vamos a colocar false, porque como te digo, tenemos dos estados posibles para la respuesta de esa variable, que sea true o que sea false, y si ejecutamos vas a ver cómo funciona de la misma forma. La diferencia es que acá estamos agregando otro caso, ¿sí? Podríamos tener otro caso más como último caso posible, y ahí sí colocamos el otherwise, y acá otro disp, y entre paréntesis colocamos otro estado. Lo ejecutamos y vamos a ver que va a imprimir que la variable x es mayor a la variable y, ¿sí?, justamente porque solamente condiciona un caso posible, en este caso que sea verdadero.